Buenos días. Hoy venimos de parte del Colegio de Bachilleres a grabarles un pequeño video informático, diría yo. Y hoy estamos con mi equipo, que sería Everardo González, Marco Yael Gonzalo de Jesús, Mirren Remí, su presentador de confianza, Santiago Mora. Hoy haremos unas breves entrevistas a personas desconocidas acerca del tema, pues, de lo que pasó del movimiento del 68, y también les iremos pasando un poco de imágenes mientras saludan a mis compañeros o yo les narremos la información. Hoy, 8 de junio, nos encontramos en la Plaza de las Tres Culturas. A mis espaldas está lo que hoy se le conoce como la zona arqueológica Tlatelolco. Esta fue fundada en 1337 por el pueblo mexica. En este histórico lugar ocurrieron lo que son dos matanzas que dejarían huella en la historia mexicana. La primera ocurrió en 1521, esta como última resistencia por parte del pueblo mexica hacia los conquistadores españoles. Y casi 4 siglos después, el 2 de octubre, ocurrió lo que hoy se le conoce en México como la masacre del 2 de octubre. Un movimiento pacífico de estudiantes reclama mayor democratización en la vida política mexicana, así como la liberación de presos políticos y estudiantes de protestas anteriores. Los Juegos Olímpicos de México están a días de ser inaugurados, los primeros en tierras latinoamericanas. Para ello, el presidente Gustavo Díaz Ordaz crea un grupo paramilitar llamado Batallón Olimpia, una división de contrainsurgencia enfocada en vigilar, espiar y sabotear el movimiento estudiantil. El país debe lucir perfecto ante los ojos del mundo. El 2 de octubre, los manifestantes se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas, desarmados, pacíficos. Entre ellos se esconden elementos del Batallón Olimpia, distinguidos por portar un guante blanco en la mano izquierda. Solo ellos saben lo que está por suceder. Poco a poco, los miembros del batallón se infiltran en el edificio Chihuahua y lanzan 2 bengalas. La operación Galeana ha iniciado. Cerca de las 6 de la tarde, un helicóptero sobrevuela la plaza y deja caer 2 bengalas más. Es la señal que los francotiradores están esperando. Desde las azoteas, el Batallón Olimpia abre fuego contra los manifestantes y elementos del ejército. Hay confusión y pánico. Los soldados piensan que están siendo atacados por los propios manifestantes y abren fuego contra ellos también. En cuestión de minutos, la plaza se llena con cadáveres y heridos. Otros miles son llevados a edificios circundantes donde son despojados de sus ropas y brutalmente golpeados. Entonces, pues a continuación empezarán las entrevistas. Hola, buenas tardes. Me encuentro con César. César, mucho gusto. ¿Sabe qué importancia tuvo el movimiento estudiantil de 1968? A duras penas sé un poco de esa historia. Nosotros todavía no nacíamos, uno no nacía, pero a raíz de que supe de ese tema, sí me interesa, me llegó a interesar y me llega a interesar este tema, porque es una lucha que siempre se ha visto aquí en la Ciudad de México, los estudiantes, ¿no? Y sí, yo estoy en el apoyo a los estudiantes. Fue una lucha que estuvo bien, pero a la vez el gobierno Fue trágico. sí, o sea, estuvo feo, yo también estuvo muy mal todo eso. Sí, porque protestaban sobre los derechos civiles, la democracia aquí en México, la liberación de los presos políticos y la desaparición de los grupos de ganaderos en la Ciudad de México. Pero sí, muchas gracias. Ándale. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son sus nombres? Jorge Fonseca. ¿Usted? Marilena Calderón. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo cree que los eventos ocurridos en Tlatelolco hayan impactado con la percepción del gobierno de México? En ese año del 68, hablas del 68. Sí. En ese momento, ¿cómo pegaba el gobierno? No les importó. O sea, no había opinión, no había un presidente que fue el que los mandó a matar. A mucha gente, estudiantes y no. Y nada más por imponerse. De hecho, yo creo que igual la brutalidad con que el gobierno trató a los manifestantes así fue incluso percibido para las personas como opresores o autoritarios, ¿no? Sí. Muchas gracias. Entonces sí había represión, ¿no? Como ahora que dicen Sí. que hay. No es cierto. Efectivamente. Y si ahorita hay muertos, no es por culpa del gobierno. Y en ese tiempo sí fue el gobierno que los mató. Directo. En ese tiempo sí. Sí.
Eso estábamos platicando ahorita, ¿eh? Sí, estaba platicando de ese tiempo. Ese De día los venía muertitos por de Eje aquí de Central. Tlatelolco. Nosotros vivimos aquí. Y pues sí, no lo vivimos, pero Yo tengo unos amigos. yo llegué aquí en el 70. Ya había pasado. Pero sí fue irrepoblable. Muchas gracias. Vale. Hola, nos encontramos aquí con Erika y le vamos a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Usted ha notado algún cambio en la sociedad mexicana en términos de libertad de expresión y derechos humanos? En cambio, con respecto a qué época o a qué... Con respecto desde los eventos que ocurrieron aquí en Tlatelolco, ok. los hechos que ocurrieron hacia Pues tal vez hay más libertad de expresión. Bueno, no libertad de expresión, sino que más gente se expresa, ¿no? Y de cierta manera, pues, el gobierno y las autoridades pues deben de respetarlo, ¿no? Sí, probablemente sí, más gente se expresa, no sé si sea completamente más libertad de expresión, porque eso depende del exterior de la gente que se expresa, pero sí, eso creo. Sí, claro, de hecho sí ha habido muchos cambios en la sociedad mexicana, pero aún así aún queda mucho por hacer para asegurar esa libertad de expresión y los derechos que hemos logrado. Sí, eso creo. Muchas gracias. Cuídate. Bueno, hoy nos encontramos con el señor Jorge, que él pues nos dará un pequeño testimonio acerca de lo que ocurrió el 2 de octubre. Sí, en este caso, en ese año de 1968 hubo una inconformidad por parte de estudiantes tanto de la universidad como del Politécnico, en donde en un momento dado en ese entonces los granaderos violaron el acuerdo que había de no intervenir en las escuelas. O sea, violaron le llaman la no intervención, ¿sí? Y ellos violaron ese acuerdo y por tal motivo se proclamó la inconformidad de parte de la universidad y del Politécnico. Entonces ahí fue donde se hizo el problema. Le llaman ¿cómo se llama? Violaron ¿cómo le llaman? La privacidad de las universidades, ¿no? O sea, tanto del Politécnico como de la universidad. Y ahí fue cuando se armó y se juntaron todas las universidades para protestar porque habían invadido las escuelas, ¿sí? De ahí, pues, en ese entonces estaban los granaderos y hubo manifestaciones de varios lados de la República. Hubo manifestaciones en varias partes de la República y también aquí en México se hicieron marchas y de hecho hubo marchas en el Zócalo, hubo marchas aquí en Tlatelolco y pues también inclusive pues orden de parte del presidente mandó a romper esas marchas por medio de los soldados, ¿sí? Tanto policías como granaderos como soldados. De hecho, en el 68, ahí en la Prepa 3, que está ahí en San Ildefonso, llegaron los soldados y tiraron la puerta por medio de una bazooka, ¿sí? Tiraron la puerta, invadieron ahí la escuela, tomaron presos a varios estudiantes y los encerraron, y también igual el personal civil que también estaba apoyando las marchas también fueron encarcelados y también torturados y pues los golpearon, ¿no? Golpearon a varios en el Zócalo. Salieron los soldados ahí en la Plaza de la Constitución, salieron con tanquetas y recogieron, o sea, levantaron a muchos estudiantes. Sí. ¿Usted qué piensa acerca de que dicen que fueron 100 muertos los que ocurrieron ese No, día? fueron más porque inclusive había delegaciones, por ejemplo aquí la tercera delegación aquí en el eje 1, que antes era órgano o rayón también, había una delegación y ahí estuvieron llegando muchas ambulancias con muertos.
Ahí llegaban y ahí en el anfiteatro, ahí llegaban y los aventaban. Sí, eso también fue un caos, la verdad. Sí, porque pues ahora sí que llegaban y los aventaban ahí. Nunca se supo, de hecho, yo estaba como desaparecido. De hecho, nunca hice testimonio de que yo existía. Sí, o sea, porque luego a veces, por ejemplo, el gobierno te mandaba a buscar. Entonces, eso fue lo que pasó. Bueno, muchas gracias. No, de qué, al contrario.